Nosotros llevamos temas de salud mental a través del arte del teatro y empiezo a sentir cómo hay rechazo hacia él, burla. Y los trabajadores de esa unidad médica y los pacientes, todos, tienen trastornos mentales. 13 trastornos como son los trastornos de personalidad y los trastornos como el uso de abuso de sustancias, la depresión, que a través de la comedia, porque es una comedia, la gente pues está risa y risa, pero le van cayendo esos 20. Entonces está muy interesante esta obra y de verdad desde que inicia hasta que termina es pura risa, la gente se divierte, pero se va con muchísima reflexión. Por platicar sobre los síntomas y signos que hay en el trastorno del burnout. El síndrome de burnout. La terapia es importantísima para poder entender que sí hay cosas, muchas cosas también de lo laboral, pero también hay muchas cosas personales. Puede ser que tenga síntomas depresivos, ahí a lo mejor necesitamos un tratamiento farmacológico como un antidepresivo, un ansiolítico, pero busca ayuda profesional. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa a propósito de, pues los invito a que se quede, vamos a platicar a propósito de la compañía Psicoeducarte. Muchos ya de nosotros hemos tenido el placer de ver las obras donde se abordan temas psicológicos de una manera entretenida, de una manera dramática y hasta cómica, que nos hacen entender varias de las cosas que nos acontecen, algunas que nos duelen, otras que no hemos sanado aún. Y para eso tenemos aquí al doctor Joel Cimental. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Moni? Muchas gracias por el espacio y por la invitación a hablar de esta compañía Psicoeducarte. Gracias, doctor. Oiga, para quien no tiene el placer de conocerlo, preséntese, doctor. Platíquenos un poquito de usted y díganos qué es la compañía Psicoeducarte. Sí, bueno, mi nombre es Joel Cimental González. Yo soy médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UJED. Soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Durango. Soy médico jubilado del IMSS y me dedico a la orientación psicológica en la parte privada. Y tengo una compañía de teatro llamada Compañía Psicoeducarte. Esta compañía, nosotros llevamos temas de salud mental a través del arte del teatro. Encontramos en el teatro una manera diferente de que la gente pueda conocer de estos temas, pero también encontramos en el teatro una forma muy importante de que la gente se pueda identificar con estos personajes de nuestras obras y así puedan tener una introspección, una reflexión plena donde puedan lograr la identificación y a su vez puedan pedir ayuda si creen que lo necesitan. Entonces, hacemos un trabajo de psicoeducación, es decir, educar en salud mental a través del arte del teatro. Oiga, doctor, ¿y cómo es que surge esta idea de mezclar los temas de psicología con el arte escénico? A mí siempre me gustó el teatro desde muy chavo. Entonces yo hice teatro por ahí del 1991 con un buen maestro de teatro que en paz descanse, el maestro Santos Vega, el cual estuve en su grupo y recién iniciaba el grupo de teatro Montaña Mágica. Y con él aprendí muchas cosas de teatro y ahí fue donde pues me dio más gusto por hacer este tipo de situaciones. Pero en la universidad, cuando estoy estudiando la licenciatura, pues nos pidieron por ahí que hiciéramos una representación de trastornos mentales, como para una clase. Y entonces ahí nace la primera obra, que es la obra cómica Importa Madre Su Salud. Una obra que habla de trastornos mentales dentro de una clínica, donde pacientes y lo que son trabajadores de esa clínica tienen trastornos mentales. Entonces empezó a escribir, empezamos a formarla para empezar a darle forma a esa obra, pero solamente para una cuestión de clase. Sin embargo, gusta tanto que nos atrevemos a hacer más presentaciones dentro de la misma universidad y fuera de ella. Obviamente pues salimos ya de la universidad y esto se terminó, pero siempre me quedó el gusanito de volverlo a retomar. Me pareció una fantástica idea hacerlo. Cuando yo hago las primeras presentaciones, veo como el público con el personaje que yo manejaba en esa obra, que era Lucas Lorenzo, un personaje de esquizofrenia, que sale en esta obra cómica también, empiezan a tener como cierta aversión al personaje, por un personaje sucio, andrajoso, y empiezo a sentir cómo hay rechazo hacia él, burla, y es ahí cuando también tomo la decisión de hacer un monólogo hablando de esquizofrenia, un monólogo escrito para Lucas Lorenzo, para que la gente pudiera entender de dónde viene, cuáles son los factores de riesgo para que él detonara en esquizofrenia. Ahí nace el segundo obra, que es el monólogo del abismo de la locura, y de ahí empiezo pues ya a trabajar con esta compañía, pero todo se dio
a través de las aulas, ¿no? En clase, donde se me hizo interesante poder mezclar el conocimiento teórico tanto de médico como el de psicólogo y unirlo a esta parte del teatro, que también me gustaba esta afición al teatro, y entonces darle un giro diferente, y creo que ha funcionado muy bien porque ha logrado sobre todo la identificación del público. De hecho, eso le iba a comentar, doctor, que a lo mejor la mayoría de nosotros lo ubicamos con su famoso personaje de Lucas Lorenzo. ¿Y nos puede platicar un poquito de qué trata la obra Importa Madre Su Salud y luego de este icónico personaje? Sí, la obra Importa Madre Su Salud es una obra que se desenvuelve dentro de una unidad médica. Y los trabajadores de esa unidad médica y los pacientes, todos, tienen trastornos mentales. En esas obras se manejan 13 trastornos mentales. 13 trastornos como son los trastornos de personalidad, como puede ser el histriónico, el antisocial, el narcisista, el obsesivo compulsivo, el evitativo, el esquizotípico, el dependiente, y los trastornos como el uso de abuso de sustancias, la depresión, el trastorno de esquizofrenia, lo que es el trastorno de la conducta alimentaria, el trastorno de ansiedad por enfermedad o antes llamado hipocondría. Entonces, son 13 trastornos, y está muy interesante porque se lleva una dinámica que tal vez no está muy alejada de nuestra propia historia de vida, en cualquier sistema. Allá hablamos de un sistema de salud, pero eso que van a ver se puede presentar en un sistema educativo, en un sistema familiar, en un sistema político, gubernamental, religioso. Y lo interesante de esta obra es que a través de la comedia, porque es una comedia, la gente pues está risa y risa, pero le van cayendo esos 20. Y ha sido muy interesante escuchar los comentarios de la gente donde dice, ah, caray, parece que creo que me estoy identificando y me parezco mucho a la doctora o al de la farmacia o tal paciente. Y está muy interesante porque más allá de verlo como, a ver, una falla en una institución, es, ah, caray, estoy fallando yo, que soy también parte de la institución, ya sea como paciente o sea como trabajador. Y es ahí donde empiezan a caer los 20. Entonces, es una dinámica muy interesante, donde una dinámica donde hay relaciones interpersonales muy alteradas, donde la dinámica en realidad es una dinámica que no debía de existir y que realmente existe en cualquier sistema y que tristemente normalizamos. Sí. Y es ahí donde nosotros pretendemos no normalizar, darnos cuenta que estamos fallando como personas y que nosotros como personas también estamos fallándole y poniendo en mal, por ejemplo, una institución como trabajadores o como los mismos pacientes. Entonces, está muy interesante esta obra, y de verdad es, desde que inicia hasta que termina, es pura risa, la gente se divierte, pero se va con muchísima reflexión. Y lo importante es que hemos tenido mucha retroalimentación de la gente después de la obra, donde nos dicen que después de haberla visto, han acudido a terapia. Esa parte es lo que nosotros nos motiva a seguir haciéndolo. Es decir, hemos logrado lo que tal vez alguna plática convencional no lo logra, moverlos, identificarlos, y que la gente tenga la oportunidad de reflexionar y buscar la ayuda necesaria. Entonces, esa es la obra cómica que tiene ya 30 representaciones y que hemos ido también, de verdad, disfrutándolo todos nuestros compañeros, porque también tengo que decir, la compañía Psicoeducarte está formada en su gran mayoría por profesionistas de la salud mental. También hay psicólogas ahí, claro que hay de otras carreras, tenemos contadoras públicas, tenemos estudiantes de medicina, de psicología, de arquitectura, y todos con el fin de poder llevar estos temas de salud mental. Entonces, esta obra Importa Madre Salud es una obra cómica que se les recomiendo para que el día que vayan la disfruten y puedan reflexionar también con ella. Oiga, doctor, bueno, para también nuestros televidentes, tuvimos el placer de tener aquí parte de la compañía que representa precisamente esta obra, muy metidos en sus personajes, muy comprometidos sobre todo con esto que nos comenta, doctor, de que como público, bueno, como ciudadanos nos concienticemos sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, que se vaya quitando ese tabú de que solamente la gente que está mal o como se dice coloquialmente está loca debe de ir al psicólogo o al psiquiatra, y debemos empezar a verlo como si me duele el estómago, pues voy al médico general o voy a un gastroenterólogo. ¿Por qué tener el miedo de acudir a una consulta? ¿O por qué tener el miedo de admitir, híjole, creo que la estoy regando en esto? Al fin y al cabo estamos aquí para pues ser mejores cada día y dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y es que mejor manera que esta compañía Psicoeducarte, que se compromete con concientizarnos de una manera divertida, de una manera dramática. Por ejemplo, en el caso de Lucas Lorenzo, si nos puede platicar del abismo de la locura. Sí, en el caso de Lucas Lorenzo es
Es una obra dramática, es una obra que relata la historia de vida de un personaje el cual vive en situación de calle, un personaje indigente que padece una enfermedad llamada esquizofrenia, que como tú lo comentabas ahorita, erróneamente lo catalogamos como locura, pero el término correcto para la enfermedad es esquizofrenia. Y este personaje empieza a relatar su historia de vida, una historia de vida que tiene muchos factores de riesgo que lo llevaron a detonar esta enfermedad, entre ellos las ausencias afectivas de los padres. Tiene padres presentes, presentes, pero ausentes afectivamente y emocionalmente. Vive lo que es las adicciones del padre, vive la depresión y la sumisión y dependencia de la madre, vive también lo que es el suicidio del abuelo, la discriminación por parte de la sociedad por vivir en una situación de calle, por esta enfermedad, el bullying que sufrió durante su etapa escolar, los poquitos años que pudo ir a la escuela, y todos estos factores, cómo detonan la enfermedad. Entonces es una historia que habla de cómo él va viviendo esas etapas de vida, habla también de la pandemia, cómo vivió la pandemia, que es algo bien interesante para este personaje, cómo esta pandemia, en lugar de haber sido una carga y algo pesado para él, termina siendo una liberación porque ya no existía alrededor de él, en su entorno, gente que lo señalara, que se quisiera, que lo criticara. Entonces él lo disfrutó y vivió al máximo esa pandemia, precisamente porque ya no hubo quien tuviera un juicio de valor hacia él. Entonces está muy interesante y es una obra que mueve muchas emociones porque yo estoy seguro que más de uno que la ha visto se identifica con el personaje. Afortunadamente no en la enfermedad, pero sí en estas vivencias. ¿Quién de nosotros no ha tenido este tipo de carencias en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y hoy hasta en nuestra edad adulta? Pues digo que todos. Y eso es lo padre de este personaje, que este personaje nos ayuda a identificarnos con él. Y una vez que logramos la identificación, entonces también empezamos a tener esas historias de decir, vamos a acudir a terapia, vamos a buscar lo que lo que traemos cargando, que tenemos que empezar a liberar. Y también, gracias a este monólogo, ha existido muchas historias muy interesantes. Hubo un maestro el cual me decía que tenía una deuda moral con Lucas Lorenzo, porque cuando lo invitaron a ver la obra, dice que al principio fue muy pesada para él, fue a veces hasta un poco repugnante el ver al personaje cómo comía basura y esas cosas. Y, y estuvo tentado a irse. Y al voltear hacia atrás para poderse levantar, vio que estaba atrás la persona que lo había invitado. Y se detiene por eso. Entonces sigue presenciando la obra. Y entonces él relata cómo durante el monólogo empiezan a caerle muchos veintes. Llevan él y su pareja, su esposa. Y él relata que él siempre había se había dado cuenta que uno de sus hijos, el mayor, tenía algún problema tal vez de adicciones, pero que la esposa no lo quería aceptar. Y que con esto, al final de que termina la obra, se van en silencio. Y al llegar a la casa, la esposa empieza a hablarle a él, a decir las cosas al esposo y a llorar y a sincerarse, decir que se ha dado cuenta que tal vez su hijo requiere ayuda. Y es ahí como, en tanto insistir y problemas ahí a nivel de familias, el hijo acepta, lo lleva nuevamente a ver la obra después, y después de eso él decide internarse en misión coreana. Y en ese tiempo, estamos hablando ya de como unos 3 años, en ese tiempo, pues ya llevaba un año, más de un año sin consumir, y en proceso todavía pues de su desintoxicación y de su trabajo propio, y que empezaba a retomar nuevamente sus estudios. Esas son las historias que nos mueven y que nos motivan a seguir haciéndolo. Es decir, y como me lo dijo él, y lo dice, tal vez Lucas Lorenzo no se da cuenta de lo que está logrando, pero tal vez está tocando más almas de lo que él cree. Entonces, eso es muy interesante, porque nosotros lo hacemos por la afición del teatro, porque nos gusta el teatro, por ayudar a esta sociedad para que sea hacer conciencia, pero tal vez no nos habíamos dado cuenta del impacto que estaba causando. Entonces, y así como esas hay muchas historias. Gracias al monólogo, yo estoy haciendo algo que dije que nunca iba a hacer, que es ir a terapia. Y así, comentarios de ese tipo. Yo a veces, gracias al monólogo, estoy ya en terapia y estoy mejorando. Entonces, esa parte es importante y eso es lo que nos mueve a seguir haciendo este tipo de presentaciones, ¿no? Para la sociedad en general. Y vaya que sí, porque imagino ha de ser mucha satisfacción para usted, para todo el equipo que está detrás, Sí. para su esposa, que siempre lo está apoyando. Y esa es un ejemplo que le han contado, una historia que le han compartido, como le dice el papá de este joven, quién sabe cuántas
familias hayan sido tocadas Sí, y al tocar a este joven, pues es todo el círculo a su alrededor. claro, Y es claro. lo bonito de que ustedes lo hagan pues desde el amor, porque eso es lo que los Sí. mueve, el amor a la psicología, el amor a la salud mental Ujú. y pues lo que se hace con amor, doctor, realmente tiene un impacto en la vida de los demás. Sí, claro, y eso lo hemos visto y lo disfrutamos mucho. Hay muchas historias de esto. Una vez también me abordó un colega psicólogo que no conocía a Ujú. través de Facebook. Me dijo que cuando volvió a presentar el monólogo, le di fecha de cuando estaba en teatro, fue a Ujú. verlo, se presentó y me dijo que tenía ganas de verlo porque él trabajaba en una comunidad por un municipio y que tenía una paciente por aquellos rumbos, era una adolescente, que ella tenía problemas de depresión, de intentos suicidas, etcétera, y que pues era muy renuente al tratamiento, dejaba el tratamiento del psiquiatra, dejaba de asistir a las terapias. Y me dice, pero un día llegó muy cambiada y muy reflexiva y muy, a partir de ahí noté un gran cambio de ella, se apegó más al tratamiento, se apegó más al tratamiento de farmacológico y ha ido evolucionando bastante bien. Y dice que fue porque vio a un personaje de un monólogo que se llamaba El abismo y la locura Ujú. en una telesecundaria de una pequeña poblado Comunidad. de aquel municipio. Y él estaba impactado por el cambio, entonces fue a verla y dijo, yo tengo que verla, yo tengo que ver qué fue lo que le ayudó. Y eso es bien impactante para nosotros, es decir, como tú lo dices, nosotros no nos dábamos cuenta y no nos damos cuenta, Ujú. pero cuando nos empiezan a contar esas historias, pues acá dices, creo que estamos viendo frutos. Nosotros lo hacemos con esta eh, ganas de hacerlo y sin esperar nada a cambio, pero de repente ves esto y dices, bueno, creo que eso funciona, creo que está ayudando a muchas personas. Y a partir de que él ve el monólogo cuando lo invito, pues nos invita a ese municipio. Nos invita porque él Qué trabaja padre. en una institución pública de salud y ahí vamos a las secundarias y por ahí que tiene ahí y también a llevar el monólogo. Entonces ha sido un trabajo arduo, intenso, pero muy satisfactorio para toda la compañía, para todos los que formamos parte de esta compañía y de verdad, pues queremos seguir haciéndolo, queremos tener salud y vida y muchas ganas para seguir continuando con este trabajo. Y nosotros queremos que lo sigan haciendo, doctor, porque sí, realmente es importantísimo esta labor. Tenemos un nuevo proyecto que es una obra que se llama En la línea de fuego. Y esta habla sobre el síndrome de burnout. Es nuevo, prácticamente tenemos 8 representaciones en teatro, pero ya tenemos antes 7 representaciones más que hemos ido sobre todo a consejos técnicos escolares de maestros, porque habla de un síndrome de burnout y habla de un desgaste profesional y laboral, que casi todos los que trabajamos creo que hemos vivido esto, pero a veces no sabemos qué es lo que tenemos. Pensamos que estamos ansiosos o deprimidos o que el trabajo que realizamos ya no nos llena, no nos sentimos plenos. A veces dudamos de que si nuestra carrera realmente sea lo que nosotros deseábamos o nos equivocamos de carrera. Queremos a veces aventar las cosas ya del trabajo y de nuestra profesión porque estamos quemados, estamos hartos de la cuestión laboral. Cuestiones que vivimos a diario en nuestro trabajo, carencias, limitaciones, situaciones difíciles que se exponen. Y entonces este monólogo habla sobre la historia de vida de un enfermero que está viviendo en ese momento la pandemia de COVID-19 y cómo todas sus vivencias personales, familiares y laborales lo llevan al desgaste físico y emocional. Entonces él trata de una sesión en terapia, de su primera sesión en terapia, y él ahí en esa sesión de terapia se explaya de todo lo que siente, cómo poco a poco se va sintiendo y va somatizando cuestiones físicas, que la gastritis, que la colitis, que los dolores de cabeza, que la tensión muscular, y más allá de esto, el uso y abuso de sustancias, el empezar a faltar al trabajo injustificadamente, las licencias sindicales porque no quiere ir a trabajar, o las incapacidades, buscar incapacidades porque está harto, quemado. Y entonces ahí detona todo esto y está bien interesante porque las personas que lo han visto se han sentido identificadas, muy identificadas con el personaje, pero lo padre es que han encontrado y ya le han dado un nombre a lo que está pasando. Síndrome de burnout, síndrome de desgaste profesional y laboral. Y entonces también hay un tratamiento. Y esto es pues un nuevo monólogo que también está impactando y sé que va a impactar a muchas personas que lo vean. Ese es el nuevo proyecto que tenemos. Ya estamos con este lanzándolo y esperemos que también sea un éxito para que también la gente pueda apreciarlo, disfrutarlo, pero sobre todo reflexionar, identificarse y como tú lo decías anteriormente, buscar esa ayuda necesaria
dejar atrás el estigma de que hablar de salud mental o de padecer una situación de salud mental es de locos. Todos Sí. estamos propensos y nadie está exento de padecer una enfermedad mental. Oiga, doctor, y para quienes no hayamos escuchado antes este término del profesional quemado o del burnout, ¿nos puede dar así como los signos, síntomas que puede estar presentando la persona y si es nada más propenso el personal de la salud? No es propenso solamente al personal de salud, es propenso a cualquier persona que elabora, ¿no? Y sobre todo cuando se elabora con personas, puede ser maestros, pueden ser, por ejemplo, personas que trabajan en los medios de emergencia, los cuerpos de seguridad pública, los que trabajan, por ejemplo, en paramédicos, Cruz Roja, y cualquier persona que está expuesta a un trabajo, porque al final de cuentas, lo que desgasta es la cuestión del trabajo. A veces las carencias que existen, las limitaciones, los pocos recursos económicos, personales, humanos, que nos permiten que nosotros demos más de lo que tendríamos que dar, ¿no? A veces tenemos que sacar, como médicos, como enfermeras, o sacas el trabajo o lo sacas, porque ahí no le vas a decir al paciente, pues no puedo, o sea, tienes que enfrentarlo como, no sé, nosotros tenemos que sacar adelante al paciente. Y en la obra lo dice este personaje, o sea, siempre el hilo se corta por lo más delgado, que son al final de cuentas los que dan la cara, ¿no? El trabajador. Y es un padecimiento que tiene que ver con una despersonalización. Es decir, esa persona siente que no está en el lugar correcto, que ya no es él, que de repente siente que su trato hacia los demás, a las personas que sirve, a sus jefes, a sus compañeros, es demasiado distante, lejano, es ausente, es un trato a veces hasta déspota, es un trato frío, donde la verdad a veces están a la defensiva, porque sienten que todo lo que les puedan decir a alguien es como una agresión y entonces están siempre a la defensiva. Entonces, es una situación de despersonalización tremenda, ¿no? Entonces, entre otros, hay síntomas que tienen que ver con un desgaste físico porque todo se vuelve somatización. Empiezan a haber síntomas físicos, dolores de cabeza, náuseas, vómito, colitis que los lleva a estreñimiento o a evocaciones diarreicas. Empieza a ver que pierden el apetito o comen de más, ansiedad, insomnio, dolores musculares, siempre intensos de los músculos, del cuello, de los hombros, de la espalda. Entonces, todo eso va produciendo este síndrome de desgaste. Y entonces en lo laboral empieza a haber claramente un efecto donde entonces ya no quiere trabajar. Empieza, si antes él era muy puntual y tenía de alguna manera, sus bonos de asistencia de puntualidad, ya los pierde porque ya no quiere ir, llega tarde, falta, se incapacita, pide licencia. Es decir, su trato es muy diferente Cuando inició. sí, a lo que inició y ya no disfruta lo que hace. Oiga, doctor, ¿le parece si después de esta pausa cultural nos platica cómo sobrellevan los trabajadores con este síndrome la situación? Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos. El burnout laboral no es solo cansancio, es un fuego que consume la pasión, la creatividad y la salud de millones de trabajadores. La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una enfermedad ocupacional y en México las cifras son contundentes. Más del 70% de los empleados han experimentado síntomas de desgaste profesional. Eso significa que 3 de cada 4 personas están luchando contra el agotamiento en silencio. La buena noticia es que el burnout se puede prevenir y tratar, con espacios de trabajo más humanos, con líderes que escuchan, con programas de bienestar y apoyo psicológico, podemos transformar la cultura laboral. En Durango, estudios en sectores de alta presión como la medicina muestran prevalencias cercanas al 90%, lo que nos recuerda que este no es un problema lejano, es una realidad que toca a nuestras comunidades. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Hablar del burnout no es mostrar debilidad, es un acto de valentía. Porque cuidar la salud mental de los trabajadores no solo salva vidas, también impulsa empresas más fuertes, más creativas y más competitivas. El reto está frente a nosotros, convertir el desgaste en energía renovada y el cansancio en esperanza. Seguimos platicando con el doctor Joel Cimental de la compañía Psicoeducarte y estamos hablando pues de varios temas de salud mental que aborda precisamente a través del arte escénico en el teatro con sus compañeros de la compañía. Y estábamos para aquellos que nos acaban de sintonizar, por platicar sobre los síntomas y signos que hay en el trastorno del burnout y también del tratamiento que se debe de dar. Nos platicaba el doctor, para los que nos sintonizan recién,
que no nada más los profesionales de la salud pueden llegar a tener este padecimiento, sino toda aquella persona que tiene pues trato al público, que necesita resolver situaciones en su trabajo, pues puede llegar a padecerlo. Doctor. Así es. Este es un padecimiento que todos los que a fin de cuentas somos trabajadores y laboramos en alguna empresa o institución podemos llegar a presentarlo. Es obvio que también hay un mayor desgaste cuando estamos trabajando con equipo humano, ¿no? Que es mucho más desgastante porque tratamos con personalidades diferentes y aparte de todo esto, tratamos con a veces muchas carencias que como instituciones o empresas se tienen. Y aquí es muy importante hacer ese hincapié para las empresas e instituciones. A veces vemos que los trabajadores se les exige, sobre todo esta parte de las estadísticas y productividad y todo aparece en números y por ejemplo, a nivel de la salud, millones de consultas, millones de terapias, millones de cirugías, pero a veces se nos olvida lo más importante que es la parte humana. Y tenemos que entender que el trabajador es la parte humana también. El paciente, el que recibe el servicio es la parte humana. ¿Qué tanto como empresas o instituciones nos importan también nuestros propios trabajadores? Que nuestros trabajadores no se desgasten. Porque al final de cuentas, esas cifras que tanto a veces se presumen, pues se deben al trabajo de ese equipo humano. Pero ¿qué tanto te interesa y te preocupa su salud y su bienestar mental? Esa es la pregunta para las empresas e instituciones. Lo que queremos nosotros hacer ver a través de este monólogo. O sea, si a ti te interesa que esto funcione, que trabaje bien, que tus trabajadores traten bien a las personas que sirven, a sus pacientes, etcétera, a sus derechohabientes, entonces preocúpate también por ellos. Dales espacio para que ellos puedan acudir a buscar la ayuda de salud mental. Bríndales espacios para que hablen, para que puedan expresar todo esto que están sintiendo y puedan de alguna manera ser más productivos. Y que así sea de verdad una atención de calidad y de calidez como a veces se maneja. Que realmente no se quede en un papelito o en un eslogan, que se quede en lo real. Eso es lo que nosotros pretendemos. Por eso hay mucho desgaste, ¿no? Este desgaste que lleva a que los trabajadores estén tan lejanos de esas personas a las que sirven. Y como decíamos anteriormente en el bloque, van teniendo cuestiones físicas y una de estas es que pueden llegar al uso y abuso de sustancias, el alcohol, otro tipo de drogas, precisamente por eso, por toda esta ansiedad, esta depresión, por todo lo que están sintiendo. Es una forma también de utilizar estas sustancias psicoactivas pues para continuar, ¿no? Para seguir, para olvidarse, para evadir, etcétera, ¿no? Hay muchas situaciones. Entonces también nos lleva también a un problema también ya alto de consumo en este tipo de sustancias. Entonces es importante que todos los que nos estemos sintiendo ahorita reflejados por esto, igual busquemos la ayuda necesaria, porque tiene un nombre: síndrome de burnout o del trabajador quemado, del desgaste profesional y laboral, tanto en lo físico como en lo emocional. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento para este trastorno? El tratamiento es la terapia psicológica para que pueda expresar todo lo que está sintiendo. En esta obra, el personaje dice una frase muy interesante: yo no puedo cambiar un sistema. Y eso es completamente real. No puedes cambiar un sistema de salud, no puedes cambiar un sistema educativo, un sistema político, religioso, gubernamental. Y estás inmerso en él y laboras en él. ¿Y cómo lo vas a cambiar? No vas a poder, te vas a desgastar. Es un monstruo de 8 cabezas que te va a devorar. Ese es el punto. La terapia para trabajar, para que ese monstruo de 8 cabezas no te devore. Para que entonces puedas aguantar los embates y puedas de alguna manera, a pesar de poder tener y enfrentar esta vida laboral de mejor manera, donde salgas lo menos raspado posible. Entonces, la terapia es importantísima para poder entender que sí hay muchas cosas también de lo laboral, pero también hay muchas cosas personales, de familia, que se vienen cargando y que eso te predispone también al desgaste. Y obviamente, de acuerdo de la sintomatología que se va teniendo, porque puede ser que tenga síntomas depresivos, ahí a lo mejor necesitamos un tratamiento farmacológico como un antidepresivo, un ansiolítico, o también un tratamiento adecuado para cualquier situación que se esté presentando. Entonces, dependiendo también de los síntomas físicos, tratamiento a través de terapia, tratamiento farmacológico a través del psiquiatra y evidentemente tratamiento por el médico, un médico que también pueda ayudar a disminuir los síntomas físicos. Entonces, es un tratamiento ahora sí que multidisciplinario que se requiere
pero que puede ayudar mucho a mejorar la calidad de vida tanto del trabajador como la calidad de vida del usuario, y también, sobre todo, poner en alto de verdad el nombre de una institución, que yo siempre lo digo, la institución como tal no falla, tiene sus normas, sus leyes, todo su normatividad. Fallamos quienes formamos parte de esa institución, los usuarios, los trabajadores, los directivos, los jefes, los de ahí arriba. Como personas fallamos y a veces damos al traste la honorabilidad de muchas instituciones o empresas, pero todos tenemos que hacer un conjunto para poder mejorar este tipo de situaciones y evitar lo más posible el desgaste de estos trabajadores. Oiga, doctor, ¿y cómo es que la terapia y este equipo multidisciplinario pueden ayudar a que el trabajador, aún siguiendo inmerso en este sistema que de alguna manera ha contribuido a este trastorno de una manera muy pesada, cómo es que puede llegar el trabajador a sanar? Si, como usted bien lo dice, el sistema no va a cambiar, ¿cómo es que este equipo multidisciplinario ayuda? Primero en la terapia yo creo que es entender y conocer lo que tenemos, ponerle el nombre. Ya tenemos un nombre, síndrome de burnout. ¿Qué vamos a hacer? A trabajar para que esto no nos desgaste. ¿Cómo? ¿No? Pues es ahí empezar a aceptar lo que hay, las carencias, las limitaciones, y trabajar con lo que nosotros podemos. A veces eso es lo más complicado, llegar a trabajar así. Al fin de cuentas, creo que eso es lo más importante. Yo tengo que estar bien conmigo, ¿no? Y es ahí, a partir de ahí, cuando estás bien contigo mismo, trabajando en terapia, ¿cómo puedes estar mejor con los demás? Un ejemplo muy personal, que es, yo lo viví, ¿no? En la institución donde yo laboré durante 28 años. Yo me desgasté, yo me quemé y somaticé muchas enfermedades. Pero cuando entendí que tenía que estar fuera de ahí, al menos del ambiente donde estaba, y pude pedir un cambio de sede, me fui a otro cambio de sede y las cosas fueron cambiando, fueron mejorando. También hubo la aceptación de decir, no puedo cambiar esto, tengo que irme acomodando y aceptando, y no puedo permitir que me desgaste, porque a fin de cuentas yo me desgasté en lo emocional, en lo físico, y entonces yo dije, soy primero yo y tengo que estar bien, y es trabajarlo, aceptarlo y entender que hay carencias que no puedes cambiarlas. Yo tengo 28 años ya jubilado de 28 años de laborando, y tengo 6 años jubilado, y yo puedo decir, el sistema no cambió, el sistema sigue siendo igual, o puedo decir que hasta peor, pero no permití que en los últimos años de mi vida me siguiera quemando. Y entonces depende también mucho de esto, o sea, es decir, no puedo luchar contra este monstruo. ¿Qué voy a hacer? ¿Renunciar? ¿Dejar una carrera institucional por cómo me siento? Pues no, porque es mi futuro, porque es lo que yo he luchado por hacer, por lo que es lo que disfruto hacer. Entonces tengo que recuperar este gusto por lo que hago, y para eso está trabajarlo, hablarlo y empezar a darle menos peso a esas situaciones y enfocarte a otras situaciones que sí valen. Por ejemplo, a veces, en mi caso, los pacientes, ¿no? O sea, ya no necesito que la institución me lo reconozca, ni quiero eso, pero el paciente sí. Si el paciente se va contento con lo que yo le ofrecí, con lo que yo le puedo escuchar, con lo que yo le puedo apoyar, pues yo creo que ya cumplí con lo que yo deseaba hacer como vida profesional. Ya lo institucional probablemente no sea lo que yo quiero, tal vez no lo reconozcan, pero yo lo puedo reconocer como persona. Pero para eso tengo que trabajar conmigo mismo, y ese es un arduo trabajo en terapia, poderlo hablar, poderlo expresar, hasta que uno pueda entender que, a ver, no necesito el reconocimiento afuera, sino viene de mí. Y una vez que entienda eso, lo demás empieza a fluir, porque entonces ya no estás esperanzado que ellos hagan el trabajo que les tendría que corresponder, sino que hoy dices tú, bueno, yo lo sigo haciendo por mí, por mi nombre, por mi profesión, por esas personas a las que sirvo. Si a la institución le gusta o no le gusta, bueno, ya eso ya no puedo yo modificarlo. Estoy haciendo el trabajo de acuerdo a lo que me dicta mi ética, mi profesionalismo, etcétera. Pero eso hay que trabajarlo, ¿no? Y eso cuesta mucho trabajo, pero para eso son los procesos de terapia, es para poderlo expresar. Si no lo hablamos, si no lo decimos, pues seguimos cayendo en los mismos errores. Tenemos errores, claro, para eso es la terapia, para corregirlos, para decir, híjole, me equivoqué aquí, hice mal aquí, y tengo que empezar a modificar por mi bien primero, y cuando yo estoy bien, como dice el personaje de esta obra, nadie da lo que no tiene. Si estoy bien yo, voy a dar lo mejor a los demás también. Oye, y por eso la importancia de verdad de este tipo de trabajos como el que realizan en su compañía, doctor, porque a veces uno piensa que platicándolo con las amigas, con la pareja, que no se les quita
el cariño con que nos reciben esta plática, pero no tienen el entrenamiento que un psicólogo, un psiquiatra tiene precisamente para llevarnos al punto que usted nos está comentando, donde uno se priorice, uno sepa poner límites y uno deje de buscar ese reconocimiento fuera y tenga las satisfacciones de haber hecho el trabajo bien y de ver, en este caso que usted es médico, también aparte de psicólogo, pues de que el paciente se fue contento, de que va sanando, y no lo podemos hacer solo, no es con ayuda tampoco de quien nos escuche así por amor o por amistad, ni mucho menos nosotros mismos, porque pues no podemos hacer todo, para eso hay especialistas que nos pueden guiar. Entonces, si alguien que esté padeciendo cualquiera de los trastornos que hemos abordado aquí de manera pues muy general por el tiempo, doctor, ¿qué les diría a usted para que se animen a acudir a una terapia psicológica o psiquiátrica en su caso? Sí, lo importante es empezar a entender que la salud mental es importantísima para que nosotros tengamos una mejor vida, que tenemos que hablar y visibilizar sobre las enfermedades mentales, que dejemos de estigmatizar, de ponerle una etiqueta, porque siempre le ponemos una etiqueta a alguien, o está loco, está loca, mira que él está deprimido, mira que él es un marihuano, ponemos etiquetas cuando en realidad son enfermedades mentales. Aceptar que las enfermedades mentales son eso, enfermedades, y que como enfermedades se tienen que tratar con el especialista. ¿Cuál? El psicólogo, el psicoterapeuta, el psicoanalista, el psiquiatra. Esas son las personas que tratan las enfermedades mentales. Y que es como cualquier otra enfermedad. Como tú lo dices al principio, si te duele el estómago o tienes un problema a nivel gastrointestinal, pues vas con el gastroenterólogo. Si tienes un problema cardíaco, vas con el cardiólogo. Si tienes un problema de articulaciones, vas con el reumatólogo, el ortopedista. Si tienes una enfermedad mental, pues acudes con el psiquiatra, con el psicoterapeuta. Pero que quitemos el estigma, es por este señalamiento, por el juicio, que nosotros no nos atrevemos a ir a hablar de lo que nos pasa y nos sentimos, porque creemos que la gente alrededor, y muchas veces es cierto, nos señala, se burla de nosotros, o usa las típicas frases, échale ganas, échale muchas ganas, es que no quieres salir adelante, es que no piensas positivo, es que tú no, decrétalo. Eso no es así, es un problema, es decir, un problema que se origina en nuestro cerebro, con una alteración en los neurotransmisores, en las partes de nuestro cerebro que controlan las emociones, que controlan el movimiento, que controlan nuestros centros de saciedad, hambre, del sexo, del pensamiento, o sea, de la motivación, de la energía. Entonces, pues, ¿cómo échale ganas? Si necesito tal vez medicamento, lo más seguro, y también terapia y poderlo hablar. ¿Los amigos ayudan? Sí, porque nos ayudan de alguna manera a hacer esa catarsis y poder hablar. Pero generalmente como amigos, con ese apego y ese cariño que se tiene, pues lo único es a veces ayudamos a decirle, no te dejes, tú síguela ya, no es por ahí, sí nos ayudan los amigos a escucharnos. Y como amigos a lo mejor podemos decir, aquí te voy a escuchar, no sé qué puedas hacer, lo que sí que puedas hacer es que busca la ayuda necesaria con un profesional de la salud mental. Yo te voy a escuchar y voy a estar contigo aquí siempre, no te voy a juzgar, pero busca ayuda profesional. Como amigos lo podemos hacer. Y entonces en un espacio donde es un espacio íntimo como este, un espacio donde nadie nos conoce, donde no se nos va a juzgar, podemos tener un espacio para hablar libremente de lo que estamos viviendo, sin juicio de valor y tomando las decisiones que mejor nos creamos nosotros mismos, que nos conviene. Tal vez el terapeuta te va a decir, mira, hay estos caminos, por aquí está mejor, por acá está así, pero tú vas a decidir por dónde irte. Y si quieres moverte, si no quieres moverte y si quieres quedarte ahí, está bien, aquí sigo contigo. Entonces me parece que eso es importante, que entendamos que no es que nos van a regañar, que no es que nos van a decir qué hacer, nos dan una perspectiva y tú vas a decidir, las decisiones son tuyas. La terapia no solamente es 1 hora o 50 minutos dentro de un consultorio, la terapia es allá afuera, todos los días enfrentando al mundo. Por eso los invito a que tengan una reflexión profunda de esto. Y si ustedes se sienten de esta manera, si ustedes sienten que su vida no la están disfrutando, si ustedes sienten que hay dolor, vámonos, acudan a estas sesiones de terapia, busquen a los profesionales de salud mental, busquen al psiquiatra y creo que la vida de ustedes no va a ser más feliz, pero sí la van a enfrentar de manera más sana. Así es, y súper valioso resaltar, doctor, lo que comenta usted de esto, todo un proceso bioquímico a nivel cerebral, sobre todo cuando estamos en ambientes
que de alguna manera ejercen violencia, pues no podemos nada más tratar de echarle ganas nosotros mismos o de motivarnos porque necesitamos tener un recurso económico. No se puede. Hay sustancias que no están produciendo nuestro cerebro y que muy seguramente necesitaremos el apoyo a nivel psiquiátrico con la medicación, que también los invitamos a perderle miedo, pues no ocasionan una farmacodependencia como se ha creído desde años atrás. Ya los fármacos a nivel psiquiátrico están muy avanzados, ¿verdad, doctor? Usted que sabe más de eso. Sí, afortunadamente hay un gran avance y sobre todo los antidepresivos no causan este tipo de adicciones. Hay medicamentos que si llegaran a causar eso, como algunos ansiolíticos, se dan en cierta proporción de tiempo precisamente para evitar esas cosas. Entonces, acudan a los servicios de salud mental, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, y creo que van a encontrar sobre todo esta manera diferente de enfrentar la vida, enfrentarla de manera más sana y donde ustedes como personas salgan lo menos raspado posible. Que es por puro amor a la salud mental y a propagar precisamente esta información que nos puede hacer libres, porque el estar atado a un padecimiento realmente es tremendamente difícil, sobre todo para quien lo padece, pero también para los familiares, para los seres queridos, para los amigos. Claro. Cuando no se tiene un diagnóstico, cuando no se tiene un apoyo especial y adecuado, es hacer los problemas de la vida multiplicados por 1,000,000. Entonces, realmente sí es muy valioso todo lo que hacen en esta compañía y no quiero que se me vaya a pasar el tiempo sin que el doctor dé un mensaje final, pero no sin antes de verdad volverle a agradecer a todos los miembros de la compañía que dedican su tiempo porque tienen sus horarios para practicar, para ensayar, para robarle tiempo a su propia familia e ir a participar de las obras, a la esposa del doctor que siempre está al lado de él, ahorita está detrás de cámara, le mandamos un saludo y que lo acompaña en este nuevo proyecto que ya lleva 8 representaciones de En la Línea de Fuego, que es la próxima obra que se va también a estar presentando del burnout. Entonces un agradecimiento a todos ellos y a usted, doctor, que sigue adelante y encabezando. Sabemos que todos tenemos obligaciones, preocupaciones y usted sigue ahí. Muchas gracias, doctor. ¿Nos podría dar también nuestro mensaje final para nuestra audiencia? Sí, gracias por el espacio y gracias a todos los que forman parte de esta compañía Psicoeducarte, a mis compañeros, a mi esposa que ya es parte de ella en esta obra, también por estar siempre presente, no solamente en esta obra, sino en las demás detrás, dando los consejos, apoyándonos en cuestiones creativas también, y a la cual agradezco muchísimo siempre el apoyo. Y decirle a la comunidad, nadie está exento de padecer una enfermedad mental. Todos estamos expuestos por el mundo en que vivimos tan acelerado, por las situaciones que vivimos a diario de violencia, de marginación, de carencias, tanto físicas, emocionales, económicas. Todos estamos expuestos y tenemos que entender que la única manera de poder salir adelante de estas situaciones es conocernos a nosotros mismos. La terapia no solamente es para una persona que tiene enfermedad mental, es para una persona que desea hablar cosas que a lo mejor viene cargando desde toda la infancia, cosas que no la ha podido superar, cosas que le han dolido y que siguen ahí y que se mueven de manera inconsciente y que a veces repetimos patrones que no nos damos cuenta. Nos tropezamos siempre con la misma piedra. Ya es tiempo de repente buscar esa luz que nos ayude a darnos cuenta de que esa piedra que está ahí en el camino, ahí está, no la puedo quitar, pero ¿qué puedo hacer? La puedo brincar, la puedo rodear, para que entonces ya esa piedra no me dañe, no me vuelva a hacer que me tropiece como otras veces. Para eso es la terapia y los invitamos a que puedan acercarse a los profesionales de la salud mental, que aquí en Durango afortunadamente hay muchos muy capaces, muy profesionales, muy éticos. Búsquenlos y de verdad creo que van a sentir el cambio en su vida. Claro, no fácil, no es de la noche a la mañana, es esfuerzo, es lucha, es dolor, es como cuando curan una herida, dicen las enfermeras, que sangre, porque entonces si sangra la herida, entonces más fácilmente puede cicatrizar. Pues así, hay que rasparle a la herida emocional para que entonces una vez pueda ir cicatrizando. Tal vez se quede la cicatriz ahí toda la vida, pero tal vez esa cicatriz ya no me va a causar problemas. La voy a aceptar, la voy a aceptar y entonces voy a caminar de manera más ligera, más libre, y eso es lo que nosotros los invitamos. Ese es el mensaje que quisiera darles. Busquen ayuda profesional para poder sentirse libres. Ay, gracias, doctor. Pues qué bonito y esperanzador su mensaje. Y pues bueno, no me queda más que agradecer el favor de su atención
Desearles muy bonito día y esperarlos en nuestra próxima emisión.